Me llamo Alma y crecí creyendo que la familia era un refugio, no una trinchera donde uno tenía que defenderse incluso de las palabras. Mi padre, Julián, siempre había sido un hombre de mirada fría y modales impecables, un empresario respetado en nuestra ciudad de Galicia. Mi madre, Teresa, era una mujer dulce pero silenciosa, que entendió desde muy joven que en aquella casa la paz se compraba con silencio. Yo era la menor de 3 hermanos, la única que no encajaba en el molde perfecto que mi padre había construido para sostener su reputación. Cuando tenía 12 años, escuché por primera vez la frase que marcaría mi vida: los débiles solo arruinan el legado familiar. No era la frase de una película, era la sentencia que él dejó caer sobre la mesa mientras me veía llorar por mis malas notas. Aún así, con ingenuidad, seguí creyendo que algún día me miraría con orgullo. Me esforcé por estudiar, por no causar problemas, por convertirme en una mujer responsable. Pero la sombra de mis hermanos, Esteban y Lucía, era demasiado larga. Él brillaba como abogado exitoso en un bufete de Madrid. Y ella era una influencer de viajes con miles de seguidores y una sonrisa que siempre parecía perfecta. Yo, en cambio, elegí la enfermería porque quería ayudar a personas reales, no construir estatuas de vanidad. Para mi padre, esa decisión fue una decepción más. Los hijos útiles se hacen notar, los hijos inútiles solo estorban, susurró una noche creyendo que yo no escuchaba. Todo cambió el día del aniversario de bodas número 30 de mis padres. La celebración fue planeada en un salón elegante, lleno de flores blancas, fotógrafos profesionales y un menú de lujo. Yo llegué con un vestido sencillo color azul que había comprado con mi propio salario, sintiéndome orgullosa porque al fin podía contribuir sin depender de nadie. Pensé que esa noche sería especial, un recuerdo familiar sin conflictos, una oportunidad para mostrarles que mi vida también tenía valor. No buscaba aplausos, solo buscaba pertenecer. Al entrar, mi madre me saludó con un abrazo breve pero cálido. Mis hermanos estaban rodeados de amigos y conocidos, contando historias de éxito, viajes, negocios, mundos perfectos donde yo no encajaba. Me senté en una mesa al fondo, cerca de una pareja de desconocidos, aunque desde allí podía ver todo el brillo. Cuando el maestro de ceremonias anunció el brindis, mi padre se puso de pie, sujetó una copa de vino tinto y sonrió con orgullo, ese mismo orgullo que rara vez mostró en casa. Gracias por acompañarnos esta noche, hemos construido una vida de disciplina, esfuerzo y resultados, comenzó. La gente lo miraba con admiración, convencida de estar ante un hombre ejemplar. Yo escuchaba con una mezcla de ternura y nervios. Entonces, sin previo aviso, dijo la frase que rompió algo dentro de mí: algunos hijos te enorgullecen. Otros solo ocupan espacio. Risas incómodas estallaron en la sala. Mi madre bajó la mirada, Lucía fingió ajustarse el maquillaje, Esteban sonrió con vergüenza. Yo sentí que el aire desaparecía, como si alguien hubiera cerrado todas las puertas del salón. No pronunció mi nombre, pero no hacía falta. Todos sabían quién era la nota fuera del pentagrama perfecto. Sentí un calor tremendo en la cara y mis manos comenzaron a temblar. Quise levantarme, quería correr, pero mis piernas parecían clavos clavados al suelo. En ese instante comprendí que no era un error, no era una casualidad, mi padre había decidido usarme como símbolo de fracaso para reforzar su propia imagen. No era una broma, era una sentencia pública. Después del brindis, algunos invitados se acercaron a mí con frases que pretendían consolar pero herían aún más: no te lo tomes personal, seguro exagera, tu padre siempre fue exigente, míralo como motivación. Quizás no encontró todavía tu talento. Cada palabra era una aguja. Yo asentía, sonreía y fingía que mi pecho no ardía, que mi corazón no se estaba partiendo. El dolor no hacía ruido, pero quemaba. Decidí salir a respirar. Caminé hacia el jardín iluminado con luces cálidas, respiré profundamente y miré el cielo nocturno tratando de calmar la tormenta interna. Fue entonces cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Era mi tía Marta, la hermana menor de mi madre, siempre franca y sin miedo. Alma, no permitas que la opinión de un hombre que confunde éxito con humanidad determine tu valor, dijo, apoyando su mano en mi hombro. Sus palabras fueron un bálsamo inesperado.
Le confesé entre lágrimas que estaba cansada de intentar, de esperar un abrazo que nunca llegaba, de apostar por una familia que me veía como una carga. Ella me miró con ternura y me dijo algo que jamás olvidaría: el amor no se ruega, se reconoce. Esa noche, algo cambió en mi interior, entendí que no podía seguir viviendo como invitada en mi propia sangre. Regresé al salón con determinación silenciosa, no para demostrar nada, sino para recuperar mi dignidad. Caminé hacia mi padre y, aunque mis labios temblaban, le dije con voz clara: gracias por tu brindis, papá. Hoy entendí cuál es mi verdadero lugar. Él apenas reaccionó, bebió un sorbo más, como si mis palabras fueran solo un ruido de fondo. Pero para mí, fue el primer paso para liberarme de la sombra que me había perseguido por años. Al finalizar la fiesta, decidí volver caminando a casa. En el trayecto, revisé mi teléfono. Había un mensaje inesperado, una oferta de trabajo en un pequeño hospital rural en Navarra, donde buscaban enfermeras con vocación para trabajar en un programa comunitario. Recordé las palabras de mi tía y supe que aquella no era una coincidencia. Tal vez la vida me estaba ofreciendo una salida, un comienzo que no dependía de la aprobación de nadie. Esa noche, mientras el viento frío golpeaba mi rostro, tomé una decisión: me iría. No por huir, sino por encontrarme. Cuando llegué a mi habitación, me miré al espejo. No vi a una hija fallida, vi a una mujer a punto de escribir su propia historia. Preparé una maleta pequeña, con lo necesario, y escribí una carta breve que dejé en mi escritorio: gracias por todo lo que aprendí aquí. Pero mi valor no se mide por tu discurso. Apagué la luz, observé el amanecer desde la ventana y, por primera vez, sentí que pertenecía a mí misma. Antes de dormir, tomé mi diario, ese cuaderno viejo con portada de girasoles donde había escrito mis miedos desde la adolescencia. Lo abrí en una página al azar y encontré una frase que había escrito tras un día particularmente difícil durante mis prácticas hospitalarias: sanar a otros no me hace débil, me hace humana. Sonreí al leerlo, porque entendí que mi mayor fuerza siempre estuvo donde mi padre nunca quiso mirar: en mi capacidad de sentir. No era una falla, era mi don. Mientras anotaba mis planes, imaginé cómo sería vivir lejos de esa casa: un cuarto pequeño alquilado, un desayuno sencillo, pacientes agradeciendo con una mirada sincera, nuevos compañeros hablando sin etiquetas. Pensé también en mi madre, atrapada entre amor y miedo, y en mis hermanos, que nunca se atrevieron a cuestionar el sistema familiar. Los perdoné en silencio, no por ellos, sino por mí misma. El perdón era una llave, no una excusa. Al mirar mi ropa doblada dentro de la maleta, sentí una mezcla de nervios y esperanza. Toqué la tela azul de mi uniforme y prometí honrar cada paso que diera, aun si el mundo decía que mi camino no era grandioso. No necesito un pedestal, necesito propósito, susurré en voz baja. Luego, me acerqué a la ventana y observé cómo las luces de la calle empezaban a apagarse mientras la ciudad dormía. Pensé en todas las veces en que había deseado ser otra persona, y comprendí que nunca había estado rota, solo había estado en el lugar equivocado. Antes de cerrar mi diario, dejé escrita una última línea para recordármelo cuando la duda regresara: mi historia no empezará con un brindis ajeno, sino con mi propia voz. Con esa frase, cerré el cuaderno y lo guardé en la maleta, porque sabía que no quería dejar ninguna parte de mí atrás. Me acosté con la luz apagada, sintiendo el latido lento de mi corazón, y visualicé el hospital rural, los pasillos tranquilos, y el olor a desinfectante mezclado con esperanza. Sabía que tendría miedo, pero el miedo no era razón suficiente para permanecer donde nunca fui vista. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, finalmente cerré los ojos. En mi mente ya no resonaba la frase cruel de mi padre, sino otra más fuerte: soy suficiente, aunque nadie lo celebre. Y con ese pensamiento, la oscuridad dejó de pesar. Al amanecer, respiré hondo y supe que cada paso que daría a partir de ese momento me pertenecía. Quizás el mundo no cambiaría al verme partir, pero mi mundo sí lo haría. Y eso, al final, era suficiente para empezar de nuevo sin pedir permiso. Siempre. El tren hacia Navarra salió a las 7 de la mañana, cuando la ciudad todavía bostezaba y las farolas seguían encendidas como si se resistieran a dejar ir la noche.
Me senté junto a la ventana con mi maleta a los pies y el diario en el regazo. Mientras el paisaje cambiaba de edificios grises a campos verdes, sentí una mezcla extraña de vértigo y alivio. Atrás quedaban las paredes donde crecí sintiéndome pequeña, delante se abría una vida que todavía no tenía forma, pero que al menos me pertenecía. Al llegar al pueblo, el aire olía a tierra húmeda y pan recién horneado. El hospital era un edificio blanco de 2 plantas, sin glamour, pero con ventanas abiertas y voces cálidas. Me recibió Elena, la jefa de enfermería, una mujer morena de sonrisa amplia. Así que tú eres Alma, la enfermera nueva de ciudad, dijo, estrechándome la mano. Aquí no hay alfombras rojas, pero sí personas que necesitan que alguien las mire a los ojos. ¿Lista? Asentí. Me presentó al resto del equipo, Raúl, el enfermero que hacía chistes mientras preparaba medicaciones, Inés, la residente que vivía a base de café, y el doctor Morales. Un hombre de voz tranquila que dijo algo que se me quedó grabado. En este lugar, los egos se dejan fuera. Aquí lo importante no es quién eres, sino a quién ayudas. Los primeros días fueron un torbellino de turnos largos, pasillos estrechos y camas llenas de historias. Había ancianos que no recibían visitas, niños que reían a pesar de las vendas, mujeres que agradecían con un apretón de manos el simple hecho de que alguien las escuchara. Acababa agotada, con los pies ardiendo y la espalda tensa, pero el cansancio era distinto al que sentía en casa. Este tenía sentido. Una tarde, mientras ayudaba a un hombre mayor a incorporarse, escuché de nuevo en mi cabeza aquella frase, algunos hijos solo ocupan espacio. Por un momento, la rabia subió como una oleada, pero la imagen del paciente respirando con esfuerzo me devolvió al presente. Si ocupar espacio significaba estar allí, sosteniendo cuerpos y miradas, entonces sí, estaba ocupando espacio. El pueblo empezó a adoptarme a su manera. La panadera me guardaba una barra de pan más grande por si el turno se alarga, el dueño del bar de la esquina me ofrecía café cuando salía de noche. Algunos pacientes me saludaban por la calle como si nos conociéramos de toda la vida. Un día, una niña llamada Noa me regaló un dibujo, yo, con bata azul y una sonrisa exagerada, rodeada de corazones torcidos. Aquella hoja arrugada terminó pegada en la pared de mi cuarto alquilado. Solo mi teléfono me recordaba la otra vida. Mi madre enviaba mensajes breves, ¿cómo estás? Te extraño, estoy orgullosa de ti. Nunca antes había usado esa palabra conmigo. De mi padre, nada. Ni una llamada, ni un ¿llegaste bien? Su silencio se volvió una pared más clara que cualquier grito. Creí que podría vivir así para siempre, lejos pero en paz, hasta que una tarde de otoño Elena apareció en la puerta de la sala de curas. Alma, dijo, con el ceño fruncido, tienes visita en la sala de espera. Dice que es familia. El corazón se me aceleró. Me limpié las manos, me acomodé la bata y caminé hasta la sala. Al cruzar la puerta lo vi. Mi padre, sentado en una silla de plástico, con su traje impecable y la mirada más cansada de lo que recordaba. Alma, dijo, poniéndose de pie. Necesitamos hablar. Aquella palabra, necesitamos, sonaba a orden disfrazada de preocupación. Crucé los brazos, clavando los pies en el suelo. Estoy trabajando, respondí. Si es algo médico, puedo ayudarte ahora. Si no, tendrás que esperar a mi descanso. Lo dejé allí sentado mientras terminaba las tareas pendientes. Podía sentir su presencia como un peso detrás de la puerta, pero esta vez no corría a atenderlo primero. Atendí primero a mis pacientes. Cuando por fin tuve un momento, regresé a la sala de espera. Él seguía allí, con las manos entrelazadas. ¿Qué quieres? Pregunté, sin rodeos. Respiró hondo. Tu madre insiste en que vengamos a verte, dijo. Dice que te echa de menos. Y yo, necesitaba saber qué estás haciendo con tu vida. Estoy haciendo exactamente lo que quiero, respondí. Trabajando, pagando mi alquiler, escuchando a personas que me agradecen sin humillarme primero. Vi algo parecido a incomodidad cruzar su rostro. Lo del brindis, empezó, bajando la mirada. Lo interrumpí.
Lo del brindis fue la gota que confirmó todo lo que llevabas años diciendo con otras palabras. No hace falta que lo maquilles. Sacó un sobre de su chaqueta y me lo tendió. Es dinero, dijo. Parte de lo que te correspondería en la herencia. No quiero que digas que no te di nada. Miré el sobre como si quemara. Mi problema nunca fue el dinero, contesté. Fue escuchar, una y otra vez, que yo sobraba. El daño no se paga con billetes. Sus labios se apretaron. Te fuiste sin despedirte, murmuró. Dejaste a tu madre destrozada. Me fui después de que levantaste una copa delante de todos y convertiste mi vida en chiste, respondí. Y nadie se levantó a defenderme. Esta vez fue él quien apartó la mirada. La casa está vacía, confesó. Esteban siempre está trabajando, Lucía vive pendiente de sus seguidores. Llegué el otro día y no había nadie. Por primera vez, sentí que era yo el que ocupaba espacio. Aquella confesión no borraba nada, pero abrió una grieta en la armadura. Eso no cambia lo que dijiste, respondí. Pero al menos ahora sabes un poco cómo se siente. Le hablé de mi trabajo, de Noah y su dibujo, de los pacientes que me llamaban por mi nombre. No lo hice para impresionarlo, sino para recordarme que mi vida existía más allá de su opinión. Creí que si mis hijos brillaban, yo también, murmuró. Nunca pensé que uno de ellos brillaría en un lugar donde nadie sabe quién soy. Quizás ese fue siempre el problema, contesté. Que no querías hijos, querías trofeos. Se quedó callado. Quiero que vuelvas, dijo al final. Que lo intentemos otra vez. Que seamos una familia. Pensé en las noches de silencio, en las comparaciones, en el brindis. Yo ya soy mi familia, respondí despacio. Si algún día vuelvo a esa casa, no será como la hija que implora un sitio en la mesa. Será como la mujer que sabe que no está en venta. Y no sé si estás preparado para conocerla. Sus ojos brillaron. Guardó el sobre de nuevo en la chaqueta. Nadie te va a querer como tu familia, Alma, dijo. Sonreí, sin rencor. Eso también es mentira, contesté. Yo ya me quiero más de lo que ustedes me quisieron nunca. Y gracias a eso puedo decidir quién se queda en mi vida. Incluso si lleva mi apellido. No hubo abrazo. Solo un hombre que se fue por el pasillo con el paso un poco más lento que cuando llegó, y una mujer que se quedó de pie sin derrumbarse. Regresé al trabajo. Una paciente necesitaba que le ajustara la mascarilla, un niño lloraba porque tenía miedo a las agujas, un anciano me pidió que le tomara la mano mientras se dormía. Y allí estuve. Ocupando espacio. El mío. Esa noche, al llegar a mi cuarto, miré el dibujo de Noah en la pared y abrí mi diario. Escribí, hoy mi padre vino a verme. Intentó medir mi vida con la regla de siempre, éxito, apariencias, control. Esta vez no encajé en su medida, y por primera vez no sentí culpa. Dejé el bolígrafo unos segundos sobre la página en blanco. Luego seguí, hay palabras que dejan cicatrices, pero también decisiones que te devuelven la piel. Irme fue una. Quedarme aquí, otra. Decirle que ya no soy la hija que ocupa espacio, sino la mujer que eligió habitarse por completo, ha sido la más difícil. Cerré el diario y acaricié la tapa. Antes de apagar la luz, me imaginé a mí misma, dentro de unos años, levantando una copa en una mesa pequeña. Me vi sonriendo y diciendo, brindo por la hija que un día creyó que sobraba, y que hoy sabe que es imposible que sobre donde por fin se siente en casa. Sonreí en la oscuridad, sintiendo el peso del día irse del cuerpo. No sabía si mi padre algún día entendería de verdad lo que me hizo ni si mis hermanos aprenderían a mirar más allá de sus propios reflejos. Lo único que sabía era esto, mi vida ya no era un escenario para sus discursos. Era, por fin, mi propia historia. Y aunque hubiera empezado con un brindis cruel, yo decidía cómo terminaba. Esa noche dormí sin escuchar su voz en mi cabeza. Solo la mía, repitiendo en silencio, como un mantra suave, no ocupo espacio. Soy mi lugar. Y por primera vez, al cerrar los ojos, sentí que el mundo nuevo cabía entero dentro de mi pecho.